bienvenidos, gracias a Dios por la vida de todos los que estamos conectados. Y yo le voy a pedir a mi hermano Francisco Sandoval que nos lleve en oración en esta tarde. Adelante, hermano, por favor. Vamos a orar para llevar a cabo este estudio. Y ahí en sus hogares, cierren sus ojos y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos a través de estos medios. Y también, Señor, que tu Santo Espíritu sea con nosotros y que nuestro entendimiento sea abierto para poder asimilar tu palabra. Bendice a nuestro hermano José, quien es el que va a impartir este estudio, Señor, y que sea para glorificar, para aprender y para después llevar esta enseñanza a quien lo necesite. Todo lo ponemos en tus benditas manos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Pues bien, le voy a pedir a mi hermano Héctor, que es el coach, el técnico, que empecemos ahorita. Yo quiero, hermano, preguntarles, quiero comentarles que vamos a iniciar por parte de la directiva, lo comentamos, y los oficiales, que todos somos oficiales en receso, pero tenemos una gran preocupación porque en la congregación a la que asistimos, pues haya una amplitud de conocimiento de todos los hermanos, y que todos sepamos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces nos abocamos estuvimos ya hablando del Pentateuco, a cada uno de nosotros nos tocó, hola Alfredo, buenas tardes, bienvenido, y nos tocó comentar acerca de los libros del Génesis a Deuteronomio a cada uno de nosotros, damos gracias a Dios por ello, pero ahora quisimos poner otro estudio que es sumamente y no menos importante que todos, y el curso de estudio que vamos a tener se llama Paso a Paso por el Antiguo Testamento. Creemos que es necesario, en las iglesias, muchos cristianos, nos vamos casi siempre al Nuevo Testamento porque los evangelios, las cartas paulinas, la tautología y todo eso pues nos lleva a una reflexión de conocimiento del Señor Jesucristo, su ministerio y lo que Él vendrá a hacer y lo que hace actualmente. Pero no debemos de dejar de pasar por alto, amados hermanos, que también el Antiguo Testamento es muy importante en nuestras vidas, ya que de ahí proviene el inicio de la creación, el inicio de grandes planes que Dios tenía para la vida de su pueblo y por ende para cada uno de todos sus hijos, ¿verdad? Que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús. Yo les invito a ustedes a que, hermanos, estos estudios hace una semana por audio solamente di una breve explicación, quiero darlo rápidamente ahorita. Está dividido en 13 unidades. Este estudio viene desde el libro de Génesis hasta Malaquías. Vamos a estar viendo todo y cada unidad tiene 5 días, que sí quiere decir que son 13 por 5, serán 65 clases. Algunas se podrán dar 2, 3, incluso el mismo día. Algunas que son un poco más amplias, no es conveniente hacerlas en 2 clases, será solamente una por día. No sabemos cuánto nos vamos a llevar, pero lo que sí sabemos es que pretendemos hacerlo todo para la gloria de Dios y para que Él amplíe nuestro conocimiento, hermanos. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, alguna expectativa acerca de este estudio? ¿Alguna idea que ustedes piensen que qué va a ser esto? ¿Qué expectativa les produce el saber que vamos a estudiar el Antiguo Testamento paso a paso? ¿Alguien quiere opinar? No todos a la vez. Yo creo que a veces los cristianos hemos enfatizado mucho el mensaje del Nuevo Testamento, pero la verdad es que el Nuevo Testamento tiene un fundamento muy importante en el propio Antiguo Testamento. Nosotros los presbiterianos, los protestantes más bien podría decir, para generalizar más, creemos que toda la Biblia tiene autoridad. Toda la Biblia tiene autoridad, es palabra revelada de Dios. Como dice la carta a los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, es la revelación continua y progresiva de Dios. Creo que eso es muy importante que lo veamos así. Muy bien, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra opinión, comentario?
Bueno, si no es así, hermanos, en el desarrollo, ustedes ya saben que pueden preguntar, pueden decir, hermano, quiero preguntar esto y con todo gusto podremos contestar a sus preguntas, ¿sí? Bien, miren, empezamos así, lo que dice ustedes lo van a ir leyendo, para que pues tengan un poquito más de comprensión. A veces que los que hablamos de corrido o no damos el énfasis a las palabras. Entonces, preferimos ponerlo en la pantalla para que ustedes, junto con todos nosotros, leamos y tengamos una mejor comprensión de lo que vamos a leer. Bien, entonces empezamos así, la unidad 1, y empieza con Dios y su revelación. Dice aquí en nuestro estudio, quiero leerlo junto con ustedes, hermanos, dice así, que en esta unidad usted dará un breve vistazo a algunas de las naciones y pueblos que participaron en el proceso mediante el cual Dios se reveló a sí mismo, así como los lugares en que aquel proceso tuvo lugar. Esto es, hermanos, que nosotros vamos a ver no solamente en esta unidad, sino a partir de la unidad 2, en 5 días, empezaremos a ver el nacimiento de las naciones, de dónde provinieron todas las naciones de que la Biblia nos habla. Si damos una leída, como yo creo que ya lo han hecho en Génesis, en Éxodo, todo el Pentateuco, ustedes verán, hay nombres de algunas personas que salieron de diferentes personalidades bíblicas del Antiguo Testamento e iniciaron el proceso de las naciones a las que Dios después quitó ese lugar de Canaán y se las dio al pueblo de Israel. Dios se revela a su pueblo y en ese lugar vamos a ver también cómo en una unidad, en un lugar territorial tan pequeño, Dios quiso asentarse ahí para beneficio de todo su pueblo. Dice también la otra parte que dice, que estamos abajo, dice, la Biblia es el libro de la iglesia, Dios se revela a sí mismo en ella, lo que decía nuestro Manuel. Por esta razón, los cristianos reconocen que ella es la palabra de Dios y autoritativa en cuestiones de fe y guía para la vida del creyente. Esto es, que no solamente el Antiguo Testamento, como lo dijimos, sino que también el Antiguo Testamento tiene autoridad, porque es palabra de Dios, y cada uno de nosotros sabemos el linaje de nuestro Señor Jesucristo, de dónde provino. Entonces la Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos va llevando paso a paso, nos va enseñando a llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, profetizado por, valga la redundancia, por muchos profetas. Entonces, por eso es que nosotros también le damos importancia e interés, el mismo énfasis que al Nuevo Testamento. Este libro de Revelación contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento registra el relato de una selección de eventos que se sucedieron en un pueblo real y en un periodo definido de la historia. Fíjense, amados hermanos, quiero que pongan un poco de atención. Dice una selección de eventos, unos eventos seleccionados por Dios que pasaron en un lugar real, no ficticio, y en un periodo definido. Dios ya tenía el lugar, Dios había seleccionado los eventos que iban a pasar y en un periodo definido de la historia. No fue una situación que, pues ya no me salió en un año, lo hago en 2 o 3 años, no. Dios ya tenía desde un principio, desde el inicio de la creación, el periodo definido para la historia de su pueblo. Para los escritores, dice nuestro estudio, esos eventos eran hechos poderosos que resultaron de la intervención directa de Dios en la historia de Israel. Estamos hablando de la historia de Israel, del inicio de la nación de Israel. Esta intervención divina de Dios se manifestó principalmente mediante la formación del pacto de Dios con su pueblo, que también veremos el pacto que hizo no solamente con Abraham, sino con Noé y con varias personas más. Seguimos adelante, dice, algunas personas piensan que ya no es necesario estudiar el Antiguo Testamento. Dicen que si Jesucristo vino a cumplir las demandas de la ley, como dice en Mateo 5, 17 y 18, y si me permiten, los voy a leer, dice así la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque es cierto os digo, que hasta que pase la tierra, una gota, una tilde pasará, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido, amados hermanos. Entonces, el Nuevo Testamento ha reemplazado al Antiguo Testamento, dicen, pero Jesús, dicen algunos escritores, pero fíjense, Jesús conocía bien el Antiguo Testamento.
e hizo constantes referencias a su contenido. Tan es así que cuando lo confrontaban los fariseos, los saduceos o otras personas, maestros de la ley, decía nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente iba al Antiguo Testamento a hablar lo que los profetas habían dicho para entonces tener una base sobre lo que se estaba haciendo. Entonces, amados hermanos, el Antiguo Testamento tenemos que tener un conocimiento pleno de él, ¿sí? Y entonces Jesús también, sus discípulos y nuestro Señor Jesucristo, para ellos era la palabra autoritativa, la palabra autoritativa de Dios. Por consiguiente, los cristianos de hoy necesitamos estudiar también el Antiguo Testamento, y por varias razones. Una de ellas, no solo para ver cómo Dios se reveló en la historia de Israel, es el estudio, sino también porque es lo más importante, palabra de Dios. Y algo más, como dice en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 1, Dios habiendo hablado en muchas formas y en muchas maneras, ¿sí? En este tiempo nos habla por su Hijo amado, porque Dios aún habla al pueblo por medio. Tengo entonces un poco de té. Quisiera, hermanos, que pasáramos al otro tema. Ese fue la introducción a lo que estamos, lo que vamos a ver ahorita. En un momento vamos también a publicar un mapa. Miren, hermanos, la idea de tener estos mapas es para que nos ubiquemos. No dudo que muchos de ustedes, o quizá todos, pues ya sepan, ¿verdad?, dónde está la geografía de Palestina, pero es interesante, y lo que queremos nosotros es compartirles a ustedes en dónde se asentaron las naciones de Palestina, en donde Dios introdujo a su pueblo y expulsó a esas naciones que estaban para beneficio del pueblo. Recuerden cuando le dijo a Abraham y a Moisés que Abraham le prometió una tierra, y a Moisés le dijo que era Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Y no precisamente porque fluyera leche y miel, sino porque había abundancia de la que el pueblo de Israel había carecido. Iniciamos diciendo esto. El Antiguo Testamento menciona diversas naciones que vivían en Canaán. Lo que quiero también decirles que cuando ustedes oigan decir Canaán o Palestina, es lo mismo, es la misma región, Canaán o Palestina. Y dice que había 7 naciones que vivían ahí: los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Eso usted, si tiene algo que apuntar y quiere después leerlo, está en Deuteronomio, capítulo 7, verso 1. Puede usted ver ahí todo lo que estamos hablando hoy. Deuteronomio 7, capítulo 7, verso 1. Y otras tribus también. El número y el orden de las naciones varía en otros pasajes, o sea que no siempre son los mismos, sino que son otras tribus o menos de las que hablamos aquí. Y para eso, como referencia, tenemos en el libro de Génesis, el capítulo 15 del verso 19 al 20, y Éxodo capítulo 3 al verso 8. Quisiera que viéramos ahora sí los mapas para darnos un ejemplo, una idea de dónde estamos, a dónde vamos y cuál era la región a la que, donde estaban asentadas esas 7 naciones de Palestina. Tenemos en primera instancia, a ver si se puede hacer ahí. Gracias, Héctor. Tenemos obviamente México, ¿no? Que estamos aquí nosotros, y el lugar, el pueblo, la región tan pequeña, digamos como es África, como estamos viendo aquí varios continentes, pero estamos viendo donde acaba la flecha roja, en donde está asentado el lugar donde Dios se manifestó y quiso que su pueblo se poblara. Ese es Medio Oriente, donde está la flechita roja. Exactamente, gracias. Entonces, ahí vamos a tratar este estudio. La mayor parte de este estudio se desarrolla en esta parte, en Medio Oriente. Bien, gracias. La tierra de Canaán, ¿sí? Esa es la tierra de Canaán muy pequeña que está rodeada por Egipto, por Arabia, por Jordania, por Turquía, por Irán, creo que es Irán, sí, Irán, y de este lado Líbano, y de este lado también estaba, actualmente está Palestina. Entonces, hermanos, miren, aquí empezamos. Bueno, aquí ya vimos dónde está esta región. Ahora iniciamos ya con las naciones, como dice nuestro texto arriba, las naciones que habían de ser expulsadas de la tierra prometida.
No, puse los textos bíblicos para leerlos porque pues, nos quitaría un poquito más de tiempo y también no queremos hacerlo muy largo. Los heteos, si vemos en el mapa, aquí vamos a ver en dónde estaban, vamos hermanos, en dónde estaban esas naciones que Dios expulsó con el pueblo de Israel, y todo este lugar que Dios le dio es la tierra prometida. Y como leímos arriba, quiero hablar acerca de las tribus que estaban ahí. ¿Puedes quitar esta parte aquí? Dice, los heteos, también conocidos como hititas, habitaron originalmente en la región que hoy es Turquía, ¿sí? Turquía está para arriba, aquí no sale, pero también lo tenemos de la parte de abajo. Yo hice un mapa donde lo enumeré, y entonces tenemos también aquí a los heteos. No aparecen en esta parte, pero están más o menos por donde está la N. Por aquí más o menos está. Ahí habitaban. Había dos partes de heteos, unos que habitaban en Israel, que era esta parte, y otros que habitaban en la región de Turquía. ¿Por qué hay dos lugares donde habitaban? Porque uno fue, nos vemos que unos habitaban antes de que llegara el pueblo de Israel a tomar la tierra de Canaán. Entonces unos estaban establecidos en otros lugares, y después de la toma de Israel se establecieron en otros lugares. Entonces los heteos, perdón, también conocidos como los hititas, habitaron en lo que ahora es Turquía. No se ve que está arribita de Siria, Turquía. Ahí era la parte donde ellos estaban habitando. Como referencia, ¿dónde dice la palabra de Dios eso? En Génesis 23:10. Si usted quiere tomar apuntes para leerlo en su lugar después, usted va a encontrar ahí. Indica también que muchos heteos vivían ya en Canaán, hermanos, mucho antes de la entrada de Israel a la tierra prometida. Y según también en Números 13, capítulo 13, verso 29, los heteos también habitaban en la región montañosa de Canaán, junto con los jebuseos y los amorreos. Vemos aquí a los amorreos, vemos a los jebuseos, ahí estaban también en la parte de la montaña que era toda esta parte. No se sabe también, esa es una de las tribus que estaban ahí, de las naciones. No se sabe mucho acerca de los gergeseos, que era otra de las naciones, pero aparece en Génesis 10:15, 16, como descendiente de los cananeos, hermanos. Había tribus que salieron de ahí. Y los gergeseos, ¿dónde habitaban? Estaban aquí, donde está la flecha. Aquí dice girgaseos, ¿verdad? Pero nosotros en nuestro español o castellano, que esta parte era también parte de Israel y parte de Líbano, porque Líbano está aquí arribita. En esa parte estaban asentados los gergeseos. También hay otra nación, los amorreos, poblaban la región montañosa de Canaán. La palabra amorreo significa occidentales y se usa como un término genérico para designar a varios grupos, hermanos. Los amorreos, ¿sí? Los amorreos que están acá y que habitaban en la parte que hoy es Jordania. Aquí donde está esta ahí dicen, ven ustedes que dice amorreos, ¿verdad? Entonces, de ellos no se habla mucho, pero habitaban en esa parte que era la parte montañosa de Canaán. Todo eso era Canaán, recordemos. Quiero continuar diciéndoles también que tampoco se sabe mucho acerca de los fereceos, aunque ahí donde se habla dónde habitaban, está en el libro de Josué. Josué, capítulo 11, verso 3. Aunque no sabemos mucho, esta palabra fereceos se traduce como personas que vivían en ciudades sin muros o personas rurales, que nos indica que probablemente eran campesinos, es decir, que habitaban fuera de los muros de las ciudades, como tribus con casas de campaña, fuera de todas las ciudades importantes en ese tiempo. Los heveos vivían en Siquem. Ahorita vemos el mapa a ver si lo podemos tener nuevamente. Y les estoy dando una referencia, si ustedes quieren apuntarla para posteriormente ver si es cierto lo que estamos diciendo. Los heveos vivían en Siquem. La referencia está en Génesis 34:2. Y es posible que sean los horeos mencionados en Deuteronomio 2:12. Los heveos, amados hermanos, que vivían en parte del Líbano también.
Ángeles, ya. Es la que estaba ahí, bueno, lo que es ahora Líbano, pero vimos ahorita que pongan el mapa, volvemos a identificar el lugar en donde ellos se asentaron cuando llegó el pueblo de Israel a tomar la tierra de Canaán. Y finalmente también tenemos a los jebuseos, ¿sí? Estábamos diciendo que los hebeos, amados hermanos, estaban hasta aquí arriba, ¿sí? Que es parte del Líbano y una parte también de Siria. Los jebuseos, en la otra nación de los jebuseos, ellos eran los habitantes de Jerusalén. La referencia la encuentra usted en Josué 15, 63. Y nos dice la historia que David derrotó a los jebuseos después de su coronación como rey de Israel. Está en el segundo libro de Samuel, del verso 6 al 10. E hizo de Jerusalén la capital de la nación y centro religioso de Israel. No sé si fue claro. Si usted, hermano, alguno de ustedes, hermanos, tiene alguna pregunta al respecto, no sé si quisieran preguntar algo, con todo gusto podemos responder a alguna de sus preguntas. Yo tengo un comentario. Adelante, Francisco. Yo tengo un comentario. Adelante. Bueno, nada más para decir que viendo el mapa general del mundo, nos damos cuenta que este lugar Dios ya lo había determinado porque es un lugar preponderante para el mundo. Podemos ver que es un lugar donde convergen pues prácticamente 3 continentes importantísimos, que es África, Europa y Asia. Lo estamos viendo ahorita en el mapa. Y si sabemos nosotros que Europa dominó con su cultura y todo, pero el Oriente Medio ha tenido esta posición tan especial de parte de Dios, y entre ellos, pues el pueblo de Israel. Entonces, nos queda claro que por qué es que se desarrolla el pueblo de Israel exactamente en este punto, y yo voy un poquito más allá porque es en la terminación del Mar Rojo y donde principia también el Mar Mediterráneo. Entonces, la cuestión marítima también, ahí se va a dar un comercio impresionante, y ustedes saben que cuando hay comercio, finalmente hay un avance tecnológico y un avance en todos los sentidos. Entonces, a mí me queda claro que Dios tenía un plan específico para el pueblo específico que fue Israel. Mi comentario, hermano. Gracias, sí, definitivamente. Por eso al principio decíamos, cuando Dios hace la promesa y le dice a Abraham y a Moisés, yo te daré una tierra donde fluye leche y miel, y como dije al principio, en cierto tono como de broma, si ustedes me permiten, pues no era porque había precisamente leche y miel solamente, ¿no? Sino que significaba la leche y miel, la dulzura y la abundancia, ¿verdad? Y el alimento que ellos habían carecido en los lugares donde habían estado. Recordemos que venían de Egipto, de una esclavitud. Entonces lo que dice nuestro hermano Francisco es atinado, porque la región donde estaba no fue una región casual, donde sobraba un pedazo de terreno y ahí te lo voy a dar, no, sino precisamente como estaba cubierto, había ríos. Por eso les digo que vamos a estar viendo la geografía. Había ríos, incluso después vamos a ver el río Tigris y el Éufrates que están por aquí, por donde está el círculo, ¿sí? Ahí la Biblia dice, habla de 4 ríos, ¿verdad? Habla de 4 ríos. El Tigris, el Éufrates, y los otros 2 escapan a mi mente. Aquí vienen los ríos Tigris. Entonces, algunos historiadores, aquí donde está Babilonia, ponen ahí que por ahí pudo haber estado el paraíso. Entonces, todo esto tiene una razón de ser. El mar donde se desarrollaba el comercio que venía de Europa y de todas estas partes, de Grecia, de Italia, que eran potencias, de Egipto, que no se diga, ¿sí? Entonces había ríos, había mares, incluso aquí adentro de la tierra. Era una tierra pródiga, era una tierra en donde ellos no iban a necesitar nada y Dios se les estaba dando. Por eso es atinado el comentario de nuestro hermano Francisco, de que Dios no lo hizo solamente por ahí se va, sino que Él había establecido desde un inicio dónde iba a estar el pueblo de Israel. Gracias, hermanos. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, creo que dicen que el silencio otorga. Está bien, sigamos adelante. Miren, hay un cuestionario también. Hay un cuestionario que yo voy a darles muy despacio para que ustedes los pongan en sus hogares.
ustedes contesten este cuestionario, es muy breve, pero la próxima semana vamos a dar la respuesta. Al parecer, creo que este estudio se está grabando y lo podremos ver después en Facebook o en YouTube para que vean después las respuestas con más calma, hermanos. Pero quiero hacer 4 preguntas. Miren, es de opción, ¿sí? Por ejemplo, en la letra A dice, habitaban al oeste del río Jordán. En la letra B, vivieron en Jerusalén por muchos años. En la letra C, vinieron de Turquía. En la letra D, campesinos vivían fuera de las ciudades. Bueno, todos mis hermanos que tengo aquí ahorita en la pantalla, pues digo, no tengo que decirles cómo es, porque unos son profesores, la mayoría, gente de enseñanza, entonces ya saben de qué se trata, ¿verdad? Vamos a poner aquí la letra que corresponde ahí. No hay problema si nos equivocamos, estamos para aprender, estamos para ver lo que hemos aprendido. Es como un cuestionario de aprendizaje. Lo vamos a dejar ahí. Si usted quiere apuntarle o quiere tomarle una foto con su celular, y la próxima semana vamos a contestar este cuestionario. Tenemos otros 2 hoy, por eso no me quiero detener mucho porque el tiempo apremia. Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Sigamos adelante. Sigamos adelante. Dice también, sigue diciendo nuestro estudio que además de las naciones, fíjense, no solamente, como les dije hace rato, y la Biblia, si usted va a la Biblia, va a ver en Deuteronomio en orden lo que yo le dije de las 7 naciones, pero si se va a otras partes de la Biblia, donde habla que iban a ser expulsadas algunas naciones, habla de otras naciones que no están mencionadas dentro de las 7 de Palestina, aunque en el mapa vimos que son más. Además de las naciones que habitaban en Canaán, propiamente dicha, el Antiguo Testamento menciona otros pueblos con los cuales Israel tuvo contacto en diferentes periodos de su historia. Los filisteos vivían en la costa del Mediterráneo, entre Gaza y Jope. Entre Gaza y Jope, y establecieron su hegemonía sobre 5 ciudades importantes. Si quieres poner el mapa nuevamente, hermano, por favor, te lo voy a agradecer. Y vamos a ir viendo ahí, para que nuestros hermanos vayan viendo también en dónde estaban asentadas las otras tribus. Si puedes el otro, el que tiene las flechitas y las líneas rojas, ándale ese, por favor. Ese se ve mejor y nos documenta mejor de todas las, dónde estaban asentadas las otras tribus, ¿no? Dice también, entonces, que además de esas tribus, ya lo dijimos, sería el otro, ¿no? Por favor, el de la tierra de Canaán, el otro. Mientras yo leo, dice, los filisteos vivían en la costa del Mediterráneo entre Gaza y Jope, establecieron su hegemonía sobre 5 ciudades importantes, es lo que estaba diciendo nuestro hermano Francisco. Ya había un comercio ahí muy desarrollado y eran ciudades muy importantes, ¿sí? Si quieres también está bien ahí. Entonces dice que los filisteos, es aquí donde dice Canaán, donde está el número 13, es el mar, perdón, es la costa del Mediterráneo, y ahí es donde estaban los filisteos, donde dice Canaán, ahí. Entonces ahí, si ustedes ven, amados hermanos, ahí está, aquí está Gaza, por Berseba, está Gaza aquí, está Gaza y Jope. Ahí establecieron su hegemonía sobre 5 ciudades importantes, que eran Gaza, Ascalón, Asdón, Ecrón y Gat. Todas estaban a la orilla del mar Mediterráneo. La referencia está en Josué 3:13, si ustedes lo quieren leer. Cabe mencionar que los filisteos, como sabemos, oprimieron fuertemente a Israel hasta el periodo de los jueces, en donde llegó Sansón, ¿verdad? Y ya sabemos la historia, no me quiero adelantar. Bien, dice también que había otras tribus, los ismaelitas. Los ismaelitas fueron los descendientes de Ismael, ¿verdad? El hijo de Abraham que tuvo con Agar. Y la referencia, ustedes saben, está en Génesis 25, del verso 12 al 15. Y los ismaelitas se dedicaron al comercio entre Galaad y Egipto, ¿verdad? Egipto está aquí, Galaad está un poquito más arriba. Se les conocía también a ellos como los madianitas. Ojalá pudiéramos poner el otro mapa, Héctor, el que vimos al principio de las 7 naciones, porque ahí se ve, es mejor, ahí tenemos tenemos más referencia, se ve más clara la geografía. Bueno, dice
los ismaelitas, para hacer una acotación, hermanos, acuérdense que nos dice la palabra en Génesis 37, 25, 28, que fueron los hijos de los descendientes de Ismael. Ya lo dijimos, el hijo de Abraham con Agar, la sierva que tuvo. Y también la historia dice que ahí fueron los primeros árabes, salieron ahí, gracias. Ahí nacieron las tribus árabes, ¿sí? Y ellos también se les conoce como los madianitas. También fueron conocidos, hermanos, como los madianitas. Ellos habitaron entonces en la parte de Galad y Egipto. Egipto está acá abajito, donde no se alcanza a ver, pero Galad está un poquito más arriba. Anda el Egipto y Galad. Ahí está, ahí se establecieron. Y también, fíjense, hermanos, ustedes pueden leer en la cita bíblica que les di algo bien importante. Cómo Dios es maravilloso y no hace las cosas a la y se va. Primero, de ahí salieron la descendencia árabe, incluso los musulmanes, pues tienen a Ismael como uno de sus grandes profetas, ¿sí? Y de ahí también, a raíz de esas naciones árabes, también la palabra dice que de Ismael salieron al igual que salieron de la descendencia de Israel, 12 tribus, ahí están los nombres en hebreo, 12 tribus que también nacieron de Ismael. Los edomitas, hermanos, los edomitas que están para aquí abajito, donde dice Seir, aquí abajito están los edomitas, eran descendientes de Esaú, Génesis 36:1, y vivían en la región del monte Seir. Eso está en Génesis 36:8. Y los moabitas y los amonitas que habitaban acá y los amonitas que habitaban en este lado, ¿sí? Eran los descendientes que tuvo Lot con las dos hijas que ya saben la historia, ¿verdad? Y si no se la saben, pues leamos Génesis 19, 37, 38. Esta es solamente una introducción de la región en donde estaban. Posteriormente, ya al hermano que prosiga con la unidad 2, ya les dará una explicación más profunda acerca de los asentamientos y cómo fueron creados, de dónde salieron estas tribus, de qué personajes salieron y cómo se procrearon. Entonces, quiero también invitarles, si ponemos el otro cuestionario, Héctor, por favor, a ver si puedes. Tenemos otro cuestionario, hermanos, también, si lo quieren ustedes tomar, a ver si ahorita aparece en la pantalla. El cuestionario del escrito, por favor, a ver si lo puedes poner. Bueno, va a ser al principio ya los mapas ya culminamos, y ya, ándale ahí, sí, ahora sí para abajo, hay otro cuestionario abajo, que también responderemos, gracias, que responderemos también la próxima semana, ¿no? Igual, ahí ustedes pueden ver la pregunta A. ¿Vivían al este del Mar Muerto? ¿Quiénes? ¿Vivían en la costa del Mediterráneo? ¿Quiénes? ¿Se dedicaron al comercio? ¿Quiénes? ¿Quiénes eran los descendientes de Lot? ¿Y quiénes vivían al sur del río Zaret? Todo está arriba en lo que ya leímos. Entonces, ustedes quieren contestarlo y la próxima semana revisamos a ver quién fue el campeón, ¿no? A ver quién tuvo los mejores aciertos. Déjenme decirles que yo cuando lo hice la primera vez tuve nada más como 3 o 4 aciertos en cada uno. Así es que ahora espero tener los 5 aciertos bien. Bien. Hermanos, quiero culminar en la unidad 1. ¿Va a haber estrellitas? ¿Mandé? ¿Va a haber estrellita? Y como no, aquí les vamos a poner así como los hoteles 5 estrellas. Dice, al finalizar esta unidad 1, dice, el Antiguo Testamento menciona a otros pueblos, hermanos. Ojalá puedan apuntar las referencias de las citas bíblicas que les voy a dar. El Antiguo Testamento menciona a otros pueblos, de los cuales se nos da muy poca información adicional. Habla de los hijos de Anac, que vivían en Hebrón. Está en Números 13:22. Los semitas, en Deuteronomio 2:10. Y los somsomeos, en Deuteronomio 2:20. Vivían en Transjordania. Estos 3 grupos pertenecían a una raza de gigantes. Si bajas un poquito la pantalla, Héctor, ahí abajo está, anda, ahí, exactamente. Acuérdense, es que ¿se acuerdan cuando Josué y va con los espías y van a Jericó a ver quién estaba ahí? Y entonces decían que había una raza de gigantes y tenían miedo de ir a pelear porque estaban muy grandotes, ¿no? Bueno, entonces la Biblia nos habla, aquí están las referencias bíblicas, de que los hijos de Anac, los semitas y los somsomeos, vivían en Transjordania y estos 3 grupos eran una raza de gigantes. Quiero
hacerles una pregunta, hermanos. Si ustedes no tienen alguna pregunta, continuamos adelante. ¿Alguien tiene algo, algún comentario, alguna pregunta? Bueno, ok, entonces continuamos. También si no la tienen hoy, a lo mejor la próxima semana ven algo, van a decir, a ver, hermano, ¿qué quiso decir con esto, verdad? Y trataremos de contestar. Antes de entrar, ahí hay que se quede mientras que la leen, quiero hacerles una pregunta, que dice así: al considerar todas las naciones y pueblos que se mencionan en el Antiguo Testamento, podemos notar cómo cada nación influye en las demás. Esto es, cada nación influyó de una forma en las otras. Podemos identificar, ¿puede usted pensar en alguna o algunas naciones modernas en esta actualidad que tengan un impacto significativo en nuestra nación en estos años? Esto es, como hubo influencia anteriormente en esa época, hubo imperios, hubo educación, hubo muchas cosas que lograron de alguna forma influir de una u otra nación. ¿Ustedes creen que hoy en la actualidad hay alguna nación que pueda influenciar a nuestro país? Ya sea de forma negativa o de forma positiva. ¿Habrá algo, hermanos? Yo creo que el mundo por la globalización está influenciado por todo el mundo. Tenemos a los gringos metidos hasta donde no. Tenemos productos chinos, tenemos productos europeos, tenemos influencia hasta nuestro idioma, ¿no? Hoy los jóvenes hablan con puro anglicismo. Voy a chatear, ¿no? Hay un hashtag, los comunicadores, ¿no? Y creo que hay una influencia muy, muy tremenda en ese sentido. Todos los países, de alguna manera, vivimos una influencia continua. Sí, así es, así es. Entonces no podemos librarnos de las influencias. Vemos que algunas naciones fueron influenciadas por otras y en la actualidad tenemos ahí. Y una última pregunta ahí. Si nosotros vamos a Juan 3:16, ¿alguien lo quiere decir de memoria, Juan 3:16? Hermano, yo, Francisco, pero no quiero hablar otro comentario con respecto a lo que usted... ¿Puedo? Adelante. Sí, adelante. Okay. Bueno, es que usted habló de la influencia actual, Ajá. pero yo quiero hacer el apunte de ¿Sí? la influencia. Si nosotros vayamos así, nuevamente a los mapas. Bueno, es una región prácticamente pequeñísima, en donde habitan muchos pueblos diversos, con mucha idea, ¿no? Politeístas, porque todos esos pueblos de alrededor son politeístas y se enfrentan a un pueblo que es pues de un solo Dios, ¿no? Sí. Bueno, muchos de los problemas que tiene el pueblo de Israel es precisamente por esa mala influencia. Hay que recordar, ya cuando se establece con los jueces, con los reyes, dice la Biblia que incluso era prohibido casarse con todos esos pueblos, porque ellos tenían sus ideas, ¿sí? Entonces, si hablamos de influencia, también creo yo que es un punto primordial, ya que usted lo está pasando a la época actual, nosotros nos encontramos inmersos en todas las naciones del mundo. Y precisamente debemos tener cuidado con respecto a esos puntos, ¿no? O sea, ¿qué vamos nosotros a dar al mundo para terminar con esas influencias? Si vemos el resultado del pueblo de Israel, no lo lograron, porque al final de cuentas, tanto fue su fanatismo y su error que desembocó en una religión que pues ya no era lo que Dios quería, ¿sí? Se hicieron religiosos, castantes, y pues y finalmente también un pueblo alejado de Dios a fin de cuentas, precisamente por la influencia que ellos no pudieron tomar como sí. Por supuesto que sí, es un pueblo que definitivamente siempre tuvo la conciencia de este Dios que se presentó, y sí hicieron mucho de lo que nosotros ahora tenemos, ¿no? Pablo lo dice, el pueblo de Israel logró tener la palabra, conjuntarla,
pero también tuvo errores de influencia. Es mi comentario, hermano. Sí, nuevamente, gracias, está atinado. Precisamente la pregunta viene a esto, ¿no? La pregunta viene, acuérdense que cuando iniciamos nuestro estudio, comentamos la importancia del Antiguo Testamento actual, ¿sí? Entonces, ¿qué nos lleva a reflexionar acerca de que efectivamente el pueblo de Israel, lejos de haber influenciado hacia el nuevo territorio, fue lo contrario? Y tal parece que es una coincidencia lo que ocurre hoy, ¿no? En la vida del cristiano, que se deja influenciar y se va por la corriente mundana en vez de decir, este es mi Dios, ¿no? Ellos venían de obrar tantas maravillas, un pueblo rebelde, ingrato, que Dios le mostró su poder en milagros, en maravillas, y aún a pesar de todo ello, llegaron a cierto lugar y se dejaron influenciar, ¿no? Creo que es actual y lo mismo, por eso fue la pregunta. Por eso, ¿cómo influenciaron las naciones al pueblo de Israel? Y hoy, ¿cómo sigue influenciando otras naciones a México o a nuestra iglesia? Y creo que ya es un poquito tarde, vamos a culminar. Y quiero, amados hermanos, hacerles otra pregunta. Soy muy preguntón, pero es importante porque es para que participemos todos. Esta pregunta dice así. Les dije hace rato, ¿alguien quiere leer Juan 3:16, por favor? ¿Nadie? ¿Todos nos lo sabemos de memoria? ¿O lo decimos todos de memoria? Es que nos da pena. Ah, bueno. Bueno, a ver, no te da pena. ¿Cuál? Lo leo yo. Adelante, Norma. No, yo lo digo de memoria. Ah, bueno, De tal manera amó Dios al mundo. Hermana Emma, usted lo dijo después, pero usted va a leer Hechos 1:8. Y Norma que diga Juan 3:16, por favor. Adelante. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Hermana Emma, ¿nos comparte Hechos 1:8, por favor? No lo encuentro. Bueno, esperamos, hermana. Esperamos aquí. Hechos 1:8. Una pregunta, otra manera de influenciar, pues es actualmente lo que estamos viviendo, ¿no? Las redes sociales. Totalmente. Porque Sí. nos metemos a diferentes temas, ¿no? Y empezamos a creer lo que nos informan. Muchos empezamos a creer lo que nos informan. Y nos empezamos a desviar y empezamos a buscar y nos desviamos. Es una manera también actualmente de desviarnos de la palabra de Dios. Sí, porque el mundo, como lo dijo, lo dice la palabra, ¿no? Es muy atractivo, el mundo es muy atractivo para todos, ya no, antes se decía para los jóvenes, ¿no? Ahora las redes son atractivas hasta para las personas adultas, porque ahí encontramos todo lo que queramos. Entonces sí nos dejamos influenciar y todo aquello que nos aleje de la comunión con Dios, pues ya no es lo correcto y es una influencia nada buena, al contrario, es toda negativa. Sí, también, gracias, Norma, por tu comentario. Hermana Emma, ¿ya tiene usted su lectura? Ya. Adelante, por favor, hermana. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así es. Lo primero que leímos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acabamos de leer, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué implicaciones tienen para los creyentes estos versículos a la luz de este estudio bíblico? ¿Sí se entiende? ¿Qué implicaciones tienen estos dos versículos que de alguna forma son diferentes? Están en el Nuevo Testamento, pero ¿qué, amados hermanos, qué implicación tienen con el estudio que hoy estamos viendo del Antiguo Testamento? ¿Alguien quiere participar? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijimos al principio que hay una influencia del mundo
como dijo nuestro hermano Francisco, las naciones influenciaron a Israel de tal forma que, como ya lo comentó él, se empezaron a desviar de lo que Dios nos había mandado, ordenado, desde los 10 mandamientos y luego las leyes mosaicas que empezaron en el libro de Levítico. Teníamos ya una orden, teníamos ya un reglamento, teníamos ya algo que hacer, ¿no? Ya lo sabíamos, Dios nos los dio, pero nos alejamos de ello. Hermano José. Adelante. Bueno, yo quería comentar lo siguiente acerca de lo que estás preguntando. Por una parte tenemos la historia del pueblo de Israel desde sus inicios hasta donde la conocemos en el año 0, nada más por definir un estado de tiempo, en donde fueron privilegiados los judíos por parte de Dios al ser el pueblo escogido. Les dio todo lo que ellos necesitaban, les dio un lugar, les dio un orden que se estableció y parece que su vida estaba resuelta por completo. Sin embargo, la influencia, como estás mencionándolo, llevó al pueblo a desear costumbres que no les correspondían. Y eso trajo como consecuencia, bueno, todo lo que conocemos en la historia de Israel, que solicitaron bueno, no solicitaron, quisieron tener reyes y tuvieron reyes. Quisieron parecerse a otras naciones y lo hicieron de tal forma que hicieron a un lado sus creencias, hicieron a un lado al mismo Dios, crearon altares, porque lo menciona en el libro de los reyes, cómo es que dejaron sus orígenes a su deidad que era Jehová y se fueron a adorar y a hacer lo que otros dioses le trajeron. Y pues ocurrió esto por influencia del mundo. ¿Qué es lo que nos dicen los versículos que tú mencionaste hace un rato? Bueno, la historia parece que ahora se voltea hacia los gentiles y tenemos esa misma oportunidad en donde Dios nos está privilegiando con la bendición de la salvación y nos está dando promesa. Cuando venga desde lo alto, ustedes van a tener al Espíritu y estará con vosotros. Bueno, parece como si la historia se repitiera. Y se repite también de manera negativa porque nosotros, al tener ya la salvación dada por Dios, bueno, nos desviamos. ¿Por qué? Porque el mundo es atractivo y queremos gozar de lo que gozan allá afuera, ¿sí? De tal forma que muchos que conocimos, pues ya no están. Y parece como si nuevamente, repito, la historia se volviera a repetir, primero con el pueblo de Israel y después con nosotros, el pueblo adoptado, que somos los gentiles, ¿no? Eso es lo que me dicen los versículos que tú mencionaste. Cierto, hermano. Sí, cierto. Así es, ¿no? Es totalmente de acuerdo. Dice el verso ya de todos conocidos que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Y en aquel tiempo no dio Dios al Hijo, pero le dio las maravillas y Dios mismo se dio a su pueblo, ¿sí? Y aquí nos da una promesa también, ¿sí? Nos dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos pone en antecedente de todo lo que se hicieron aquellas personas en el Antiguo Testamento, cómo fuimos rebeldes e ingratos, y ahora nos dice, para que todo aquel que en él cree, el verdadero creyente, no se va a perder, como dice nuestro hermano Neil, como muchos se han desviado, y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Porque ni son todos los que están, ni están todos los que son. Y es palabra bíblica. Entonces, cuando nos dice el Señor aquí, en él cree, tiene vida eterna. Es una promesa. Y quiero concluir al final también con el verso 8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él nos está dando una promesa. Recibiréis poder. ¿Poder de qué?
poder para vivir en Él, poder para enfrentar las luchas, poder para estar tranquilo en momentos de angustia. El Espíritu Santo viene, nos consuela, nos alienta, quita la aflicción de nuestras vidas y nos ayuda a entender más y más la palabra de Dios. Y finalmente dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dijimos, por eso, ¿cuál es la influencia? El Espíritu Santo viene a ti y en base a ese Espíritu Santo tienes que actuar y tienes que predicar. Por eso dice aquí, me seréis testigo en Judea, en Samaria, como si dijéramos ahora, me seréis testigo en España, en Chile, en Haití, en Casas Alemán, en todos lados, ¿verdad? Esa es, entonces, hermanos, lo que nosotros, las implicaciones que tenemos ahora de estos dos versos con lo que hemos estado estudiando. Yo les quiero agradecer por mi parte, este día sería todo, tenemos mucho que ver, tendremos la próxima semana, si ustedes me permiten, vamos a estudiar la geografía de Palestina y las regiones del Antiguo Testamento alrededor de Palestina, y una parte de la Biblia, porque vamos a estudiar también la Biblia desde su inicio. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, hermanos, yo quiero agradecerles en el nombre del Señor su presencia, y es un placer nuevamente saludar a Neil, a nuestra hermana Pilar, a Alfredo, a nuestro hermano Alejandro también, Dios les bendiga, a Norma también, y a todos, a Héctor Silva Pequeño, a mi hermana Emma, que ya la vi, hermana, bendiciones, a Uri, ahí está. Hace rato también vi por ahí a la hermana Raquel García y a Aide García, no sé si están por ahí todavía, pero bueno, los que estén, les agradezco. A la hermana Ángeles. A la hermana Ángeles también, bueno. No, perdón, no se deja ver. No sí, se perdón. deja ver. Ah, bueno, es que son muy, sí, gracias a Dios por ustedes, hermanos. Quiero agradecer este momento. Y a mi hermana Ángeles, ahí ya la vi. Entonces, pues no sé, si no hay alguna pregunta, algún comentario, quisiera culminar y pedirle a mi hermano Alfredo Olvera que nos guíe en una oración de despedida. Y ojalá podamos vernos la próxima semana. Adelante, ¿alguien quiere decir algo? Paco. Adelante, Paco. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Gracias. Bueno, si no hay algún otro comentario, le pedimos a nuestro hermano Alfredo Olvera que nos despida con una oración, hermano Alfredo, por favor. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Alfredo. Amantísimo Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque sabemos que en todo momento de la historia de la humanidad has estado fiel con nosotros, Señor. Tú has guiado a tu pueblo de Israel, Señor, para que por medio de él entrara la salvación al mundo, y realmente hasta lo último del mundo se ha predicado tu palabra. Gracias por esto, Señor. Gracias por los medios digitales que tenemos a la mano, Señor. Yo estoy seguro que este es un medio por el cual cuando tú vengas por nosotros por segunda vez, todo ojo te podrá ver, Señor, porque esto se ha vuelto universal. La globalización no la podemos parar, Señor, pero todo esto está bajo tu dominio y todo esto sucede porque tú lo tienes, Señor, en tus manos. Queda con cada uno de nosotros, Señor, con todos los que participaron y los que no pudieron participar, Señor, con la congregación Alfa y Omega, que amamos grandemente, Señor. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pues buenas noches, gracias por su presencia y participación y esperamos vernos la próxima semana por aquí. Gracias, Dios les bendice. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Dios les bendiga. Igualmente, Hasta luego. Dios les bendice.